Bueno, hay casas del migrante que se encuentran en la ruta de tránsito de los centroamericanos y de sudamericanos hacia Estados Unidos. Como sabes, México es un país de tránsito de la migración, es un país también de destino, sobre todo en su frontera sur, y además ahora es un país cada vez más de deportación. Entonces algunas casas del migrante están en la ruta de tránsito y, como sabemos, en los últimos años esa ruta se ha vuelto muy riesgosa para los migrantes. Tenemos violaciones muy graves a derechos de los migrantes, todo a lo largo desde el sur, sobre todo por toda la parte del Golfo, y hasta cruzar por Tamaulipas o Coahuila. Son zonas donde ha habido amenazas contra los migrantes y cada vez más, desgraciadamente, amenazas contra las propias casas del migrante. Entonces, las casas del migrante han constituido refugios realmente, lugares donde pueden llegar, donde se encontraban hasta hace poco a salvo, donde podían descansar, donde no se sentían amenazados ni por la policía, ni por el Instituto Nacional de Migración, ni por el crimen organizado, ni por ataques, digamos, por parte de la población que puede llegar a suceder. Claro, son terrenos neutros, y no solo neutros, realmente no son neutros en el sentido de que protegen, de que uno, cuando es neutro, puede decir yo no sé nada, no me hago cargo de nada, pero en este caso no, son refugios en el sentido de que se han dedicado a proteger los derechos de los migrantes y a darles asistencia, además, a darles albergue, alimentación en los días en que están allí, y muchas veces apoyo médico cuando llegan heridos, cuando llegan con problemas de salud. Sí, esta casa de Tultitlán se encuentra efectivamente cerca de las vías del tren y se encuentra en una zona por donde pasan muchos migrantes, justamente con un medio que es el más riesgoso, como sabemos, que es el tren. Algunos le han llamado la bestia. Ha habido muchos informes internacionales sobre la gravedad, no solo del medio en sí mismo, porque muchos migrantes llegan a caerse del tren, sufren heridas muy graves, también, digamos, de quienes se aprovechan de que saben que ahí están los migrantes en el tren, se suben al tren, los asaltan, los secuestran. Entonces, cerca de las vías del tren se encuentra la casa de Tultitlán, y por ahí pasaban muchos migrantes, en ocasiones más de 200 migrantes tenían que alojar en un día. Bueno, esto sí plantearía un problema. Justamente las iglesias, y en particular en este caso la Iglesia Católica, ha constituido efectivamente este papel de refugio. No creo que así pueda ser en el caso del Estado. El Estado, a través del Instituto Nacional de Migración y a través también de la Policía Federal, del Ejército, ha sido por un lado persecutor de los migrantes y por otro lado, en muchos casos, violador también de derechos humanos. Entonces no hay confianza por parte de los migrantes, sobre todo hablando de migrantes que provienen del sur, de Centroamérica, de Sudamérica, en llegar a lugares o tratar de buscar refugio en manos del Estado, que muchas veces lo que ha hecho ha sido regresarlos a sus países de origen. Entonces no creo que sea una buena idea. El problema con las casas del migrante es que han sufrido en los últimos tiempos embates por parte de dos actores, principalmente del crimen organizado. Yo decía que los migrantes cada vez más son muy vulnerables a las redes del crimen organizado, sobre todo a través del negocio del secuestro y del secuestro masivo de migrantes. Pero los propios defensores de derechos humanos en México
se encuentran más vulnerables que en la mayor parte de los países. Es uno de los países donde sufren más, bueno, usted sabe, los periodistas y los defensores de derechos humanos. Y esto es lo que ha sucedido con las casas del migrante, que se ven justamente amenazadas por el crimen organizado. Y otra amenaza que en México no había sido demasiado relevante es el racismo, la intolerancia, la discriminación por parte de la población local. Y este es el caso muy peculiar de la Casa de Tultitlán. México no es una sociedad muy tolerante, a pesar de que generalmente pensamos que sí lo es, que es una sociedad que no es racista, atribuimos el racismo a Estados Unidos, no a nuestro propio país. Y sin embargo, sí tenemos brotes de racismo, por decirlo de alguna manera. Sí tenemos actitudes muy intolerantes a veces hacia quienes provienen de otros países, de otras culturas, incluso con otros rasgos físicos. Y creo que eso es uno de los problemas que se está viviendo ahora en Tultitlán. Bueno, la ley efectivamente ya fue promulgada, sin embargo todavía no tenemos el reglamento está en revisión todavía. Es decir, estamos esperando. Por ahora, sabemos que las leyes en México son poco, hay una palabra en inglés que es enforcement, que es como la ejecución, la aplicación de la ley. En México son muy poco aplicadas, muy poco reforzadas, ¿no? No son suficientes. Me parece fundamental que haya leyes, no en absoluto digo que no debe de haberlas, me parece fundamental, y esta ley me parece que es un paso enorme frente a lo que teníamos antes, que era la Ley General de Población, pero todavía no sabemos qué es lo que va a suceder, y sobre todo personalmente tengo reservas sobre la aplicación de la ley. Y en particular en esta área específica que es la protección de los derechos humanos de los migrantes. Mire, tenemos niveles de impunidad altísimos en México. Tenemos mucha corrupción, tenemos unos problemas impresionantes y que no afectan solo a los migrantes, nos afectan a todos nosotros. Y esto ha sido un problema también en el caso de los derechos humanos y en particular en el caso de los derechos humanos de los migrantes. Por decirlo así, los violadores, mientras no se actúe por parte, digamos, de nuestro sistema de justicia claramente en contra de las violaciones a derechos humanos, todas las medidas que se puedan tomar van a ser insuficientes. Algunas son muy necesarias y representan un avance importante. Por ejemplo, la posibilidad de dar visas a los centroamericanos que han sido objeto de, que han sido víctimas del crimen, de la criminalidad en México, o que han sido víctimas de violaciones a sus derechos. Esto que se llaman visas humanitarias. Creo que eso es un avance muy importante y me parece, digamos, muy satisfactorio que se haya dado este paso. Sin embargo, nuevamente, hasta ahí se queda generalmente, o hasta ahí se ha quedado hasta ahora esta medida. Es decir, se le da la visa humanitaria al centroamericano que fue víctima, por ejemplo, de secuestro, que son pocas las que se han dado hasta este momento y son muchísimos quienes han sido víctimas de secuestro, pero no se actúa contra los secuestradores, ni mucho menos se actúa contra aquellos funcionarios que cobijan a los secuestradores, que a través de la corrupción protegen a los secuestradores. Entonces, estos otros dos pasos son los que nos faltan por dar y todavía nos falta mucho.